Mis estimados, bienvenidos al episodio número 3 de Arte Hosting Talks, donde hablamos de tecnología. Mi nombre es Daniel Rivera Mi nombre es Artemio Sánchez. y el día de hoy tenemos un tema apasionante, un tema súper bueno, en donde vamos a tratar de responder la pregunta del millón, que es si las redes sociales nos espían o no. ¿Tú lo Sí. crees? Pues bueno, ya lo vamos a ver en un ratito. Ok. Y pues bueno, no nada más es contestar el tema a un nivel básico, porque pues podríamos decir sí o podríamos decir no, sino tratar de explicar un poquito más sobre cómo funciona toda la tecnología que hay detrás de las redes sociales y tratar de que la gente entienda un poquito más cómo funciona esto, ¿no? Porque a veces la gente se queda mucho con el tema, oye, pues es que yo siento que escuchan mi micrófono porque cuando hablo de determinadas cosas viene publicidad y me sugiere comprar determinado producto, ¿no? Sí, O sí. yo siento que me espían la cámara porque igual cuando voy a un lugar, de pronto me ofrecen eventos en ese lugar o cosas para que yo participe en ese lugar, ¿no? Sí, Eso es claro, y como es muy el común. día a día, ¿eh? Lo vamos a ver y vas a ver que siempre tenemos ese tipo de situaciones en todos lados. Exacto. Entonces, pues bueno, antes de entrar de lleno ya al tema y responder esta pregunta, quisiera que nos enfocáramos un poquito más en cómo funciona el Internet, que es finalmente es la tecnología que está por detrás de las redes sociales, Sí, ¿no? claro. A veces creemos que el Internet es como que un punto y aparte de las redes sociales, Ajá. pero por Internet viaja todo, viajan tus transacciones de tarjeta de crédito, viajan... Sí, sin el eh, internet no puedes vivir, no exactamente. en esta época. En- Entonces, ¿cómo funciona un poquito esa tecnología que está detrás soportando las redes sociales? Si nos puedes explicar así de manera muy práctica. Bien, muy práctico. El internet es la comunicación entre dispositivos y computadoras y Sí, dispositivos. Entonces, si tenemos esa base, si tenemos esa información, podemos decir que el internet necesita servidores. Servidores son computadoras, tal vez no como la tuya, como la mía, pero necesitan más discos, necesitan más memoria, necesitan ambientes controlados. ¿Para qué? Para que todo eso pueda enviar y recibir información. o sea, un Ah, servidor es una computadora, ¿no? es una Para pronto. computadora ¿Cuál es la diferente. diferencia para la gente que igual no sepa exactamente y que puede decir, oye, bueno, en mi computadora puedo tener un servidor? Bueno, Sí, 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 puedes. no, ¿no? Pero tal vez lo que tengas ahí se te va a estar cayendo cada 10 minutos, ¿no? Sí, claro, porque Entonces, ¿cuál es la depende diferencia? también de una computadora o un servidor requiere de conexión a internet. Conexión a internet, o pues, bueno, requiere redes. Todas las computadoras en todo el mundo tienen una red. Cuando tú buscas algo, esa computadora envía información a través de la red. Esa red se conecta a otra red y así se va sucesivamente El como, concepto más básico que teníamos, ¿no? Del como Internet. escalonado. Exacto. Que es la red de redes, ¿no? Sí, Finalmente, tú tienes una red en tu casa en donde conectas tu celular, conectas tu computadora, conectas ajá, tu Smart TV y todo eso forma una red local. Y esa red local, al interconectarse con otra red local a través de un proveedor de Internet, que así es. finalmente, no vamos a decir marcas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero cualquiera de los proveedores de Internet que tenemos en México, Latinoamérica o en Y el cualquier parte mundo. del mundo, lo que hacen realmente es interconectarnos con otra red. Es Así decir, como si estuvieras haciendo escalas, ¿no? Me voy primero con uno, después me voy con otro, hasta llegar al punto donde digamos, la información está en este servidor. Y entonces esta red te dirige ahora tu petición al servidor donde se encuentre tu información sí. y te la regresa. Entonces, siguiendo el principio básico, es el intercambio de información entre dispositivos, computadoras y servidores. Todo va del mismo lado. Y literalmente lo que acabas de decir de ir haciendo escalas es relevante, ¿no? Porque finalmente Sí, lo que poco sabemos es que nuestra información rebota a través de varios servidores que están en determinados puntos geográficos, ¿no? Si nos sí, encontramos en Ciudad de México, por ejemplo, casi todas las comunicaciones del proveedor más grande de Internet del país viajan a través de Vallejo, por ejemplo, que ya se ajá, encuentra, bueno, sigue siendo Ciudad de México, o Huixquilucan, Estado de Estado de México, México. y luego empiezan a rebotar una serie de veces. ¿Y cuántas veces rebota? Pues dependiendo a dónde vas a llegar. No es el mismo rebote si te estás interconectando a los servidores de Netflix o a Google que si te Sí. interconectas a una página de un banco. Bueno, que ahí Siempre es tienen un relativo, ¿no? rebote. Porque hay rutas que sí te dejan aquí mismo en Huixquilucan, en Ciudad de México, o Sí, hay veces que te envían a Monterrey y después de ahí te envían a Texas y después te regresan para algo que sí. está igual en tu misma zona, ¿no? Inclusive si tienes un data Ujú. center casero, muchas veces la señal viaja hasta el extranjero y después regresa aun cuando estés dentro de una misma Eso zona. depende de la interconectividad Eh, del proveedor de Internet, ¿no? Porque, exactamente. sí, exacto, lo que dices es muy importante. Tú puedes enviar un correo electrónico, enviar un archivo a tu vecino, y eso no quiere decir que se va a ir a través del proveedor local, porque si tú tienes un proveedor de Internet distinto y estos dos proveedores no están interconectados, la comunicación tiene que rebotar
a veces lo hemos visto en nuestras trazas, hasta Sí. Europa, ¿no? A veces Sí, Holanda, una exacto. intercomunicación que es local finalmente. Y eso, pues bueno, también tiene mucho que ver con los enlaces eh, de las grandes ciudades. En este caso, México, pues solamente tiene 2 grandes enlaces y estamos, pues un poquito atrasados, ¿no? En Pues sí, referencia con Estados Unidos. afortunadamente tenemos algunos enlaces cercanos muy buenos, como son los de Florida, que son de los Sí, principales mejores para nosotros, que tienen una interconectividad muy buena, una latencia muy baja y eso nos hace nuestros servicios más grandes. Lamentablemente en México aún no tenemos esa tecnología, no tenemos esa parte de, tenemos más rapidez, tenemos la infraestructura y por eso, desafortunadamente en México nuestros servicios son más limitados, no ok. tan buenos. Entonces, resumiendo, estamos teniendo una conexión, que es lo principal, pero ya una Así es. vez que tienes la conexión, el contenido requiere ser desplegado, ¿no? Requiere ser desplegado en un navegador de Internet, que es para lo que funciona, pero ya existen otro tipo de cosas para desplegar la información. Lo más Claro. común son las apps, ¿no? Ya Sí, sí, las sí. apps, navegadores y demás, Y es pues que bueno, sin navegadores y aplicaciones el Internet prácticamente sirve de nada, porque sí, nada más podrías intercambiar correos o algo así desde alguna aplicación. Pero ya para el Internet ya tenemos para navegar, para ver videos y para consultar noticias, tenemos los navegadores Firefox, Chrome, Safari, entre muchos otros, que ocupan bueno, que para mejorar la usabilidad del usuario tenemos archivos temporales, sí. tenemos, cookies, por ejemplo, las cookies son, un tema muy, tal vez, Creo que es menospreciado, Creo que es el pero tema esencial de cómo empiezan a rastrearnos, ¿no es cierto? A rastrearnos las redes sociales o diversas páginas, sí, ¿no? pero tal vez antes de entrar a si es bueno o son malos, nos rastrean, ¿Para qué sirven? ¿para qué sirven? Exacto. Las cookies sirven, por ejemplo, tú entras a un sitio de China, no entiendes nada, pero alcanzas a distinguir que dice cambio de idioma y le pones en español. Ujú. Las cookies son pequeños archivos que ocupan bits o un Bytes. byte, de manera que se quedan guardados en tu computadora. Cuando vuelves a visitar esa página y tú seleccionaste el idioma español, ya no vas a volver a ver la página en chino, ya ahora la vas a ver en español y ya te va a ir guardando tus preferencias de navegación de tal manera que cuando tú vuelvas a ingresar o quieras tener ciertos colores o formas u organización en alguna página, pues ya no tengas que volverlo a hacer porque ya lo tienes guardado. Sí. Ahora bien, posiblemente sea eh, muy malo de mi parte o no sé cómo, qué adjetivo ponerle, Ajá. porque tal vez en un principio las cookies fueron pensadas para mejorar la usabilidad o la experiencia del usuario. Es decir, bueno, Es que eh, todavía, ¿no? O sea, es decir, es como cualquier herramienta online actualmente, en donde su concepción siempre es para aportar algo positivo. Y ajá, hasta la fecha se siguen usando para cosas positivas. Nuestros amigos que nos están viendo, por ejemplo, en YouTube, pues sí, YouTube está guardando las cookies de las preferencias de lo que ustedes están viendo, pero también cosas más grandes como tu idioma y algunos otros parámetros de configuración. A lo mejor el modo oscuro, por ejemplo. A veces no aprendemos a diferenciar si ajá, la configuración que tenemos en nuestra página realmente ya es parte de nuestra computadora o realmente viene del servidor. Y esto, bueno, da lugar a otro tema, ¿no? Más sí, 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 avanzado, que son aplicaciones enriquecidas a través de Internet. Pero en lo que nos toca en este tema, es bueno decir que, por ejemplo, en general, todas las aplicaciones que nosotros navegamos, YouTube, ajá, Facebook, aplicaciones ya sea web o aplicaciones desde el celular, están funcionando desde los servidores. O sea, no están funcionando en su mayoría en tu teléfono, sino desde los servidores. Y esas cookies de las que hablas ajá. tienen como funcionalidad principal el conectarnos, el servidor que te está sirviendo ese contenido diga, ok, tú eres un usuario que habla español, tú eres un usuario Exacto. porque la Sí, misma porque va cookie guardada ahí la habla. información, ¿no? Te dice, no es que el servidor guarde tu información, nada más el servidor, cuando tú llegas a la página, lo que hace el servidor es leer tu cookie. ¿Qué fue Exacto. lo último que tú guardaste? Por eso cuando borras cookies o borras archivos temporales, muchas de tus preferencias se perdieron. Sí, en ¿Por algunas qué? Porque páginas. finalmente la información la tienes tú, no la tiene el servidor. Pero es un tema también que Bueno, es no que es eso tan bueno. nos da el pie al tema que viene, ¿no? Porque, por ejemplo, esa parte de las cookies, ahora que ya sabemos un poquito cómo funciona todo esto, ese tema de las cookies es una de las armas principales para que las redes sociales hagan su trabajo.
Ajá. Y cuando me refiero a hacer su trabajo, pues bueno, voy a platicar brevemente de para qué lo hacen, cómo lo hacen y cuál es el objetivo principal. Ok. Como sabemos, las redes sociales en general son gratuitas, entre comillas, porque finalmente Gratuitas en cuanto a paga del usuario hacia la la red plataforma. social, hacia la plataforma. Sin embargo, la red social tiene que mantenerse de alguna forma el método que encontraron como más eficiente es justamente pues vender tu información, es decir, Sí. vender tus preferencias, eso que ya está guardando y de lo que hablamos de la cookie. En algún momento Facebook dijo, ok, en algún punto de la historia toda aplicación se pone ante la disyuntiva de decir, ok, ¿cobramos nuestra aplicación o nos vamos por lo gratuito, pero lo ponemos o monetizamos de forma publicitaria? Claro, pero es que si cobran a los usuarios va a pasar lo mismo que con WhatsApp. Muchos no ni siquiera la compraron. Exacto. Yo sí la compré. Y Sigues entonces con el trauma. sigo con el trauma. Y entonces la cantidad de usuarios que van a tener va a disminuir. Entonces, de Claro, tener 500,000 usuarios y venderla por fuera, es mejor que cobrarles a los 500,000 y que nada más se queden con 300,000, ¿no? exacto. Pues Sí, ganancias porque todo lo disminuyen. gratuito llama la atención, ¿no? Sí, Entonces, obviamente los usuarios van, se inscriben y pues las letras chiquitas de cuando tú abres una cuenta en Facebook es que obviamente ellos van a poder comercializar tus preferencias. ¿En dónde ajá. está la problemática de esto? Porque recientemente salió una serie en Netflix, bueno, no es una serie, es un documental Ujú. en Netflix que se llama El Dilema de las Redes Sociales, que si no lo han visto, igual se los recomendamos Sí, ampliamente, porque a muchos usuarios los concientizan de cómo las redes sociales acaparan información nuestra para ajá. trasladarla hacia compradores, pues que tienen la capacidad de pagar por esa información para poderte brindar pues la información que tú necesites o los productos que tú necesites, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo primero es recabar información y muchas veces creemos que la red social, particularmente hablemos de Facebook, se limita a solicitarte información de dónde estudiaste, cuántos años tienes, qué es lo que te gusta, Ajá. a qué equipo le vas, Sí, cosas que son creemos. muy básicas, ¿no? Sí. Pero yendo un poquito más allá y abordando un poco los escándalos que Facebook ha tenido, no nada más acapara esa información, porque también acapara información de las páginas que tú ves afuera de la red social, es decir, esas páginas que tú navegas, páginas de noticias, que a lo mejor Ujú. pusieron el botón de like o una casilla para comentar, pero que está vinculado a Facebook, justamente tienen como objetivo recabar tus preferencias. No Sí. solo lo que tú le das a Facebook o solo lo que tú le permites, sino lo que le alimentas con tu propia navegación, ¿no? Es decir, me Sí, sí, gustan sí. las páginas deportivas, bueno, ya estás calificado y ya estás tachado como un usuario al cual le podemos sugerir cosas deportivas, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Y aparte, eso no es lo importante. Lo importante es que aun cuando tú ya cerraste una sesión en Facebook, esa cookie de las famosas cookies que vamos a estar teniendo en mente todo el tiempo, Ajá, van guardando información con un identificador único. sí, De manera que cuando tú entres a esa página con el botón de me gusta, pon un comentario, aun cuando no interactúes con ella, va a guardar tu información. El plugin de Facebook va a leer esa cookie y va a decir, ah, este usuario está visitando tal página. Este claro. usuario Es de... por lo que tuvieron un problema legal súper importante y han pagado y seguirán pagando pues muchísimas demandas y compensaciones a Ajá, usuarios, porque justamente eso que dices es lo más relevante y eso son malas prácticas ya, de hecho, ¿no? Justo es lo que hace Facebook cuando tú vas, por ejemplo, por la calle. Muchos usuarios no saben, pero ya le compartieron a Facebook su ubicación. O sea, le permitieron al teléfono darle permisos a Facebook para que acceda a su ubicación. Por eso sí, lo que recomendamos continuamente es quitar esos permisos y nada más darle permisos de acceder a la ubicación cuando la app esté cuando la abierta. abierta. Así Porque es. cuando traes el celular en la bolsa y vas caminando por un centro comercial, Facebook sabe exactamente dónde estás. E incluso puedes saber qué película vas a ir Ah, a ver, sí, porque sí, pues sí. haces el check-in además de viendo. Pero aparte de solamente Facebook, por ejemplo, Google también lo hace. Claro, Y la gente nada más instala la aplicación y dice, ah, necesita permisos de ubicación, pero no lee que ubicación en tiempo real y en todo momento, ¿no? Entonces, ahora, ahí esa parte está algún usuario compleja. nos va a decir, oye, ok, pero yo ya restringí mi ubicación en Facebook y ya le quité también permisos a Google, entonces ya, ¿no? Ya puedo caminar por las calles libremente. Pues bueno, Pues no, no. la mala noticia es que la aplicación de Facebook es una aplicación y también de Google, es decir, no nada Sí, más, parece que me recargo más sobre Facebook, sí, sí, pero sí. pues es la red
social más importante finalmente. Sí, sí, sí. Pero en general, cualquier aplicación que se ejecuta en segundo plano, y llamemos Sí. ejecución por segundo plano, que sigue activa aunque la tenga cerrada, Ujú. ese tipo de aplicaciones empiezan a recabar información de por dónde vas caminando, de los lugares que visitas, de los lugares que frecuentas. Incluso Así es. pueden tener un mapa de dónde pasas más tu tiempo. Y aparte, no, y es que eso es en cuanto a ubicación. Y vamos por un buen camino, ¿no? De ver qué tanto nos está espiando. Pero cuando tú le dices, inclusive al Facebook, borra esta imagen o borra este checkpoint o borra cualquier cosa que tú borres, no se borra de Nunca se manera borra. inmediata. Y no se borra y Sí, ni se exacto, ¿no? borrará. Ahorita llegamos un poquito más a ese tema, ¿no? Pero el tema de rastrear ubicación es más importante de lo que parece, Ujú. porque justamente el rastreo de ubicación tú puedes decir, bueno, pues ¿y qué me importa? O sea, ¿a quién le va a importar cómo me muevo, dónde me muevo, hacia dónde me muevo? Bueno, pues resulta que eso marca claramente tus preferencias por los lugares que frecuentas. Así es. Incluso Facebook y Google pueden saber cuál es la dirección de tu trabajo, cuál es la dirección de tu casa por Sí. los horarios, porque dónde duermes, porque dónde vives, porque dónde comes. Y con base en esa información, crean un perfil de ti más completo y complejo Sí. para proponerte mejores cosas en cuestión de temas publicitarios, ¿no? Y en tema de empresas, por ejemplo, que compran esa información, saben y tienen un buen estudio de marketing, qué lugares frecuentas, a qué horas, cuántas personas se reúnen en ese lugar, si es muy concurrido o no, como para vender cosas, poner tiendas. Es decir, no solo la ubicación va a servir a algunas otras empresas para cualquier otro fin, ¿no? Sino Claro, para venderte cosas, a final de cuentas, porque es la única manera en la que sirve tu información. Vas a vender exacto. para que te vendan y Y el compren. escándalo ahí con Facebook justamente es porque ellos no nada más rastrean la ubicación con tu permiso, sino que se descubrió, varios usuarios descubrieron que incluso cerrando sesión, o sea, tú cierras sesión y Facebook automáticamente ya no sabe quién eres, ¿no? Ah, sí, por ahí 2011. Sí. Pero sin embargo, cuando tú vas por la calle, vas caminando, vas visitando lugares, Facebook te va rastreando, te va haciendo un tracking de dónde vas, aunque no sepa quién eres, ¿no? La aplicación sabe que es un perfil desconocido, pero te sigue rastreando Ajá, y sigue sí, exacto. tomando información. ¿Qué pasa cuando inicia sesión? Cuando inicia sesión, toda esa información recabada, aún con la sesión cerrada, de todas maneras fue recabada y es enviada a los servidores. Lo mismo en el mundo virtual. Es decir, si tú navegas en una página de noticias, si tú navegas en páginas para adultos, por ejemplo, si tú Ujú. navegas en páginas que tienen cierto perfil de un usuario, que se puede identificar cuál es el perfil del usuario que visitan esas páginas, finalmente, aunque tengas tu sesión de Facebook cerrada, esas páginas, al tener el botón de like de Facebook algunas, Ajá, empiezan a rastrear de cualquier forma tu computadora por medio de las cookies sí. y cuando inicia sesión en Facebook, oh sorpresa, lee esas cookies y dice, ok, tú eres el usuario que visitó la página A, B, C, D y E. En pocas Sí. palabras, podemos decir que Facebook tiene más información nuestra Nosotros que mismos. nosotros mismos, Sí, exactamente. A porque veces se te olvida, ¿no? Lo que exacto. hiciste. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que esa parte de la geolocalización, todo el mundo la ha permitido. Y Sí. no puedes decirle, no me rastrees porque usas la aplicación, tú le diste permisos y aun cuando, no sé, yo no he leído, no sé si alguien ha leído los términos y condiciones, Yo creo que nadie. pero supuestamente o en teoría ahí debería de estar Sí, sí a lo está. que te estás comprometiendo, Sí, sí ¿no? está, o La sea, sí gente está, lo pero ignora. obviamente tratan de encapsularlo y justamente el Congreso de Estados Unidos cuando llamó a declarar a Zuckerberg, Ajá, le decía, ok, tienes que simplificar tus términos y condiciones de forma que cualquier persona los ajá. pueda leer y entender, porque te abruman con términos y condiciones de 10 hojas, de 11, 20, Pero así son las leyes, nunca se entienden. claro. No, No, el punto es tener una versión simplificada, ¿no? Porque creo que justamente cuando compras un producto, el vendedor, la información que te proporciona el vendedor resumida, ajá. creo que es más valioso que el que te Ah, avientes un claro. contrato de 10 hojas, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente ahí viene la ética. Si el vendedor, en este caso Facebook, tiene la ética de decirte, ¿sabes qué? Te voy a rastrear esto y esto y esto, y aunque no estés conectado, voy a hacer esto, esto, esto y esto. De manera de resumen. Y para aquellos que les interese leer bien y leer Sí. más, pues bueno, ya está la versión completa, ¿no? Ah, pues sí, pero pocos la van a leer y solamente se va a leer cuando tengamos o que se tenga algún problema legal. De ahí en fuera, únicamente debemos de estar, si sabemos que no vamos a leer los términos y condiciones del contrato, hay que poner
atención a qué tipo de permisos les estamos dando. Exacto. ¿No? Ahora, ¿dónde está aquí el riesgo? Porque, por ejemplo, hasta ahorita lo que hemos platicado, muchos usuarios pueden decir, oye, pero para mí no causa ningún riesgo porque incluso me sale publicidad de lo que quiero, ¿no es cierto? Ajá, Si estoy viendo vuelos para Estados Unidos, me salen incluso ofertas de vuelos, ¿no? sí. Que eso ya es otro tema, pero creo que entra aquí un poco porque hay una industria muy tremenda. Les voy a pasar un tip que cuando estén buscando información de vuelos lo hagan con una Modo sesión de incógnito sí. o de un navegador que no utilicen usualmente, porque casualmente cuando vuelves a buscarlo subieron de precio. Pero ¿No ¿qué es crees? cierto? Que esa parte de incógnito no es del todo cierta. En No, algún punto, sí. la información, aun cuando estás en incógnito, se te sigue rastreando, se te sigue guardando información. Claro, Entonces, está muy como. Estamos muy rodeados, ¿no? sí, Por filtraciones de información. Entonces, a lo que quería llegar era el punto es. Justamente muchos usuarios pueden creer que no tiene ningún riesgo compartir esa información con Facebook, porque sí es cierto que no hay una persona detrás de un escritorio analizando la información de más de 1.000 millones de usuarios de Facebook. Eso pues no. es una falacia, ¿no? Y en el documental del dilema de las redes sociales lo hacen parecer así, ¿no? Ajá, Es una dramatización, finalmente no es sí. así, pero la gente que no sabe puede llegar a creer que sí hay alguien ahí viendo, ¿no? Realmente Ujú. no, realmente tú eres un número, eres un patrón, un conjunto de características, gustos, preferencias y demás. Que se enciman unos con otros, ¿no? Para Sí, formar alguna. una personalidad virtual que Sí, nadie sabe exacto. exactamente con precisión quién eres. Sin embargo, el riesgo viene en donde esa persona virtual en la que te convertiste o con la que alimentaste las Ajá. redes sociales ya es compartida con otros fines, no nada más publicitarios. El ejemplo más claro es el escándalo que tuvo Facebook con Cambridge Analytica Ah, sí. en las elecciones, iba a decir pasadas, pero no, ya en las De las elecciones antepasadas. antepasadas, en donde Trump ganó. Y pues bueno, realmente, ¿por qué no decirlo así? Trump ganó porque sencillamente es una elección que se ganó con Facebook. Ah, ¿No es claro. cierto? Sí, 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 porque aparte, cuando te están rastreando o cuando están analizando a cierto grupo de personas, saben hacia dónde, saben sus preferencias, saben cuáles son las elecciones de la mayoría. De manera que dicen, bueno, todo este grupo de personas que tienen inclinación por los demócratas, ahora vamos a meterles publicidad fake, ¿no? Vamos a Fake news. meterle fake news, exacto. Vamos a meterle cosas que les quiten las intenciones de votar nuevamente por los demócratas ¿Qué fue y lo que hizo Cambridge Analytica? Finalmente se exactamente. aprovechó eh, justamente de la curiosidad de los usuarios. No sé si aquí alguien que nos escucha lo haga, pero yo creo que no, nadie, ni aquí nadie en el estudio no creo que lo hagan. Eso de andar contestando test y encuestecitas ahí por No, Facebook, nada de eso, ni ¿verdad? cómo me vería más viejo, ni Ah, no, nada. no, nadie usa ese tipo de Nadie, apps, ¿verdad? ni, no, nadie. Ajá. Pero sí, si realmente mucha gente cayó en eso, obviamente, Sí, y Cambridge Analytica se aprovechó de un test, y el test, las preguntas eran lo de menos, era un test de personalidad y otro tipo de ajá, sí, preguntas ahí muy triviales. sí, Sin embargo, el test lo que te pedía permiso era de acceder, número uno, a tu lista de amigos y número dos, a tu perfil de Facebook. Con tu perfil de sí, Facebook tienes justamente esa personalidad de la que tú estás hablando, en donde, ok, tú tienes inclinación como que demócrata, tú tienes inclinación republicana, ¿no? sí, exacto. Y por otro lado, al darle tu lista de amigos, estás mostrándole a Facebook toda tu red de contactos para que puedan hacer con esa información lo que quieran. Entonces, lo que hizo Sí, Cambridge Analytica ahí fue aprovecharse de esa información a la cual dieron permiso y de pronto, si tú tenías la intención de votar por Hillary Clinton, empezaste a ser bombardeado de información falsa, de fake news, exacto. de publicidad tendenciosa, no nada más para hablar bien de Trump, sino para hablar mal de todo lo que Hillary Clinton dice. Y vamos a profundizar aún más. A ver, Cambridge Analytica lo que hizo fue detectar tus preferencias incluso religiosas. Si tú eres, sí, por ejemplo, un judío ajá, y entonces lees que Hillary Clinton odia a los judíos y que los va a matar cuando llegue al poder, y de pronto lees 20 noticias iguales que esas, sí, pues te viene, empiezas, te desilusionas de tu candidato, ¿no? Dices, no, no, como bien lo dicen, una mentira repetida muchas veces, pues ¿verdad? se vuelve Sí, verdad. exacto. Entonces, justamente se aprovecharon de ese tipo de cosas para ir cambiando uno por uno las preferencias de cada votante.
Entonces Ajá. aquí el riesgo es justamente eso, que no nada más es para mostrarnos publicidad, sino también para cambiar nuestra manera de pensar, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Porque al tener toda nuestra información, todo nos pueden controlar sin que nosotros lo sepamos. Manipular, ¿no? Bueno, es lo mismo, Sí, claro. controlar y manipular. Pero a final de cuentas, cuando necesitamos eh, la verdad, la verdad de alguna noticia, ya pocas veces vamos a tener lo que realmente necesitamos, porque nos van a estar bombardeando, nos van a estar poniendo noticias, nos van a información que nosotros no necesitamos saber, ¿no? O que es completamente falsa. Ahí está el ejemplo claro, por ejemplo, que en pleno siglo XXI Ajá. hay gente que todavía cree, bueno, esa gente parece que dejó de existir durante siglos, pero hoy está otra vez la moda de creer que la Tierra es plana, ¿no? Para algunas Bueno, personas, desde sí, sí, luego. sí. El problema aquí es que los terraplanistas, pues justamente se ven bombardeados por más información que acentúa la información falsa que ya recibieron en un principio. Si ustedes quieren ver cómo funciona esto, vean un par de videos de terraplanistas, por ejemplo. Sirve que es divertido y ya Sí, se sí, 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 sí. entretienen un ratito, pero no nada más eso. Cuando los dejas de ver, eventualmente vas a recibir otro video más que tú no pediste, Ah, que tú sí. no buscaste, Sí, sí. porque el algoritmo de YouTube o el algoritmo de Facebook te empiezan a relacionar con el terraplanismo, aunque no creas en ello. Ajá. Y justamente el riesgo grande es que después de ver 100 videos con argumentaciones diferentes, la gente empieza a olvidarse un poco de la ciencia y de la verdad y Sí. dice, ok, tal vez me debo de preguntar si realmente la Tierra es plana, ¿no? Sí, 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 pero ahí, ahí vamos con, no sé, como que con un poco de tu conocimiento, ¿no? Esa parte de que seas muy, muy controlado por las redes, sí es un tema muy complicado, pero también el ser humano debería en esa parte de asegurarse de las cosas, ¿no? Hablando Sí. del... Descartar que es fake news, que comprobar, ¿no? Confirmar Sí, sí, sí. con fuentes un poquito más confiables si efectivamente estamos hablando de una noticia verdadera o de un Sí, descubrimiento verdadero, ¿no? sí, 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 como los monolitos que aparecen por todo el Exactamente. mundo, ¿no? Exactamente, por ejemplo, ¿no? Que hasta que no se confirmó que era Sí, mentira, sí. pero es que también date cuenta que nos estamos enfrentando a gente de nuestra edad, por ejemplo, es más fácil que puedan validar si Ah, es sí. fake news o no. Pero ¿qué pasa con los adolescentes, no? ¿Qué pasa con esta nueva generación que ya creció con las redes sociales y que incluso se está educando no con libros ni con internet, hablemos de páginas de internet, se está Ah, sí. educando con videos de YouTube nada más, Sí, con series de Netflix, por ejemplo, han aprendido de historia, sí. perdón, con series de Netflix, no, más allá de eso no tienen más de dónde investigar, en donde ya las bibliotecas pues están vacías. Sí, Entonces, sí, sí. les has quitado las herramientas de validación y no saben que incluso en Internet mismo pueden hacerlo y pueden Ajá. validarlo, ¿no? Pero eso hace que la propagación de fake news y sus creencias puedan ser fácilmente moldeables a lo que un grupo de personas que paga publicidad Sí. quiere que crean. Sí, sí, claro. Pero ahora la pregunta sería, ¿cómo podríamos nosotros evitar este tipo de rastreos o este tipo de manipulación eh, genuina? Porque así es genuina la manipulación, ni te das cuenta, poco a poco te van metiendo las cosas hasta que No hay cambian de forma. parecer. O sea, perdón, la respuesta rápida es no hay forma fácil. Porque la única forma, digamos, eficaz Ajá. es cerrando las redes sociales totalmente, destruyendo el perfil, que hay herramientas en línea para destruir por completo el perfil, porque aunque cierres una cuenta de Facebook, sigue la información ahí, pero hay Sí. herramientas que te permiten destruir esa información y pues bueno, justamente esa sería la forma más confiable, pero casi nadie está como dispuesta a pagar el precio, Es ¿no? que te desconectas del mundo. Sí, Las redes sociales, bien o mal, son la fuente de información. ¿Por qué? Porque muchas páginas buenas, de buenas noticias, fidedignas y todo, llegan a redes sociales y de ahí como que son su árbol de distribución, ¿no? Bueno, de aquí de las redes sociales me voy a este perfil y este me comparte acá. sí, Entonces se dan difusión de sí. las redes sociales. Pero si te sales de redes sociales, estás aislado del mundo, necesitando regresar a los orígenes, que la biblioteca, que los periódicos, pero eso ya no existe. No. Entonces, Ya incluso ni la televisión abierta no. tiene el peso que tiene las redes sociales para informar Ah, o para desinformar. porque en redes sociales encuentras lo que necesitas y en televisión
pasan lo que Lo que quieres quieren que vean. mostrar, ¿no? Entonces, es otra forma de manipulación. Sí, desde luego es otra forma, ¿no? Porque pasa por filtros editoriales en donde las televisoras eligen qué ves y qué no ves. O sea, en Eh, resumen, siempre nos van a manipular. sí. Solamente vas a decidir ¿Por cómo y con quién, por quién. quién quiere ser Sí, manipulado? ¿no? Pues Sí, sí, en resumen, sí. Pues bueno, ni hablar, es un tema triste, pero se quedan ahí varias cosas como siempre. sí. Nos gustaría seguir platicando de esto, pero pues igual, el llamado es a la gente para Sí, que sí, sí. tenga un poco de conciencia. Si pueden ver la serie en Netflix del dilema de las redes sociales, es un muy buen ejemplo para empezar a aprender, porque Sí. creo que la protección más grande que tenemos es la información real, la información genuina y la Exacto. preparación. Y como siempre decimos en seguridad informática, ¿no es cierto que el eslabón más débil en la seguridad informática es Es uno mismo. el usuario? Sí. Entonces, no es la computadora, no es hablar de que si Mac es más seguro que Windows, que si Android No. es más seguro que iOS. Los No. dos o todo sistema operativo es igual de inseguro mientras el usuario no se concientice y no Exacto. aprenda qué es lo que debe y qué es lo que no debe hacer, ¿no es Sí, cierto? ocupar bien las herramientas que tenemos. Si las ocupas mal, obviamente algo te va a salir mal. Perfecto. Art, muchas gracias por estar Estés bien. esta noche. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana en Arte Hosting Talks, donde hablamos de tecnología. Buenas Hasta noches. luego.